Semanas, amén, ya llegó el día y esta mañana es un privilegio, un gusto para mí presentar a Pastor Mario Acosta de Alianza Victoria Puerto Vallarta. Amén. El pastor lleva 2 años y medio ya, 2 años y medio en Puerto Vallarta. Amén. Está aquí su hijo, amén, Génesis Isaías, ¿verdad? Y su sobrina. Amén. Es un gusto y un honor tenerlos aquí. Hay que hacerlos sentirnos como en casa, desarrollando un compañerismo, una amistad a través del último año que hemos estado trabajando juntos. Amén, fuimos a Colombia juntos el año pasado, una bendición, amén, estar ahí trabajando y viendo lo que Dios está haciendo allá también en Puerto Vallarta. Amén, así es que es una bendición no para mí esta mañana. ¿Por qué no me acompaña poniéndose de pie, amén? Un fuerte aplauso, amén. Denle otro fuerte aplauso. Estar aquí esta mañana con ustedes, para mí es un gran privilegio poder estar aquí. Y me acompaña mi esposa, mis hijos, mi sobrina. Y antes de entrar quisiera, vamos a jugar aquí, quisiera que mi esposa le diera un saludo de parte de la iglesia de Puerto Vallarta. Amén. Gloria a Dios, amén. Es una bendición el poder estar en esta mañana, en esta ciudad. Saber que tenemos familia en Zacatecas, amén. Es una bendición, un privilegio poder mirarlos. Habíamos escuchado que tenemos familia en la Alianza Victoria en todo el mundo, pero hoy es una bendición poderle mirar a usted, amén. Siéntase bendecido, siéntase privilegiado, amén, porque somos una familia grande. Y decirles que en la Alianza Victoria Puerto Vallarta, usted también tiene una familia ahí, tiene una casa, amén. Y pronto nos gustaría mirarlos ahí también, amén. Que el Señor les bendiga, les guarde y el Señor siempre sigue, amén. Bueno, estoy muy contento, como les decía, de estar aquí. Quiero darle gracias a Dios primeramente por mi salvación y también por haberme rescatado. Hace 13 años y ya logrando la recuperación, y Dios ha sido muy bueno con nosotros. También agradezco a Dios por este ministerio de la Alianza Victoria. ¿Cuántos son la Alianza Victoria? Gloria a Dios. Estamos agradecidos con el ministerio, nuestros fundadores, amén. Y también, ¿verdad?, venimos de la vida de mi pastor Curti, regional, pastor Ignacio Alvarado Mejía. Amén. Estoy platicando con él en estos días y él está muy contento de lo que está pasando en la región, de lo que está pasando ahora aquí en Zacatecas. Está pasando algo bien especial aquí en Zacatecas. Y cómo no agradecer a la vida del pastor Salomón y su esposa. Gracias por la oportunidad y por la confianza, pastores, de estar aquí, de permitirnos estar aquí. Amén. Así que, bueno, denle un aplauso al Señor por la vida de los pastores. Y bueno, quiero tratar de mensaje. Reciba saludos de la iglesia de la Alianza Victoria Puerto Vallarta. Ellos ahorita están también en su servicio. Amén. Y tenían 2 años y medio que no faltaba un servicio, ¿verdad?, de mi iglesia de la Alianza Victoria. Pero hoy es un privilegio estar aquí, amén, en esta hora. Así que vamos a entrar en la palabra del Señor rápidamente. Quiero que entremos en el Evangelio, amén, según Lucas, capítulo 5, versículo 37. Cuando usted esté ahí, me dice un amén. Lucas capítulo 5, verso 37. Bueno, para eso le pido que se ponga de pie para leer la palabra del Señor. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así, Lucas capítulo 5, verso 37. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Verso 38 dice, mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar,
y lo uno y lo otro se concede. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias, Dios, por la oportunidad y el privilegio que nos das de estar aquí en esta mañana, Señor, por tu pueblo, Señor, de aquí, de Alcance Victoria, Zacatecas, Señor. Gracias, Señor. Te pido que me uses en esta mañana, de acuerdo a la palabra que tú me has dado para traer. En el nombre de Jesús, y juntos decimos, amén. Antes de que tomes su lugar, saluda a la persona que está a su lado y le va a decir esto. Mire lo que le va a decir. Dígale, estoy bendecido. Dígale a la persona, estoy bendecido. Estoy prosperado y camino en victoria. ¿Cuántos creen eso? Amén. En su lugar. Esto se lo aprendí a mi pastor, Pastor Ignacio Alvarado. Él me enseñó eso. Y lo he visto de hecho realidad. Porque una cosa es aprender algo y otra cosa es vivir. Así que, bueno, como les decía, estoy muy contento de estar aquí, de mirarlos. Hace muchos años que no venía para Zacatecas. No sé, creo que como unos 7, 8 años la última vez que vine. Me recuerdo que la iglesia estaba allá en el Orito. Y allá fuimos, ¿verdad? A una conferencia, un discipulado que hubo hace ya muchos años de eso. Y hoy estar aquí, ¿verdad? Para mí es una gran bendición. Y no lo tomo a la ligera, no tomo a la ligera esta gran bendición. De lo contrario, ¿verdad? Me preparé, le pedí al Señor dirección. ¿Qué el Señor quería que yo le trajera a usted? ¿Qué el Señor quiere hablarles? Y bueno, quisiera introducirme en esta mañana contándole un poco de mi testimonio, ya que va a ser fundamental para desarrollar el mensaje que Dios quiere que recibamos en esta mañana. Yo soy de la ciudad de Guadalajara. Yo nací en Guadalajara y crecí en una de las colonias más conflictivas de Guadalajara. Se le conoce como el Cerro del Barco. No sé si alguien ha escuchado de ese lugar. Yo crecí a muy arriba de ese cerro, una colonia que se llama la Buenos Aires. Yo empecé a consumir marihuana a los 9 años. Me recuerdo la primera vez que fumé marihuana. Mi hermano se estaba bañando y me pidió que llevara un rastrillo de su cajón. Y cuando fui al cajón y iba a sacar su rastrillo, miré un periódico, ¿verdad? Sí. Y cuando agarré el periódico y lo abrí, ¿verdad? Yo miré que había marihuana. En ese tiempo yo no sabía lo que era. Pero lo agarré y luego le llevé el rastrillo a mi hermano, me fue a la calle y alguien me dijo que eso que yo traía era marihuana. Y me dijo, yo no sé forjar, si quieres ahorita me forjo. Y agarró ese chorro de marihuana y a esa edad empecé a consumir marihuana. Después empecé a meterme en los mundos de los alucinógenos, los inhalantes, ¿verdad? Yo tengo sinusitis en mi nariz, no oigo muy bien de un oído y tengo que usar anteojos, porque por mucho tiempo estuve inhalando medio litro de Consol al día, ¿verdad? También me recuerdo a los 12 años estar atado a la cocaína base o a la piedra, como se conoce en diferentes lugares. Y así empecé a desarrollar mi vida, ¿verdad? Yo estaba ahí en una pandilla, en aquellos años, ¿verdad? Las pandillas, y estaba ahí defendiendo el barrio en una esquina. Y yo tenía un dolor muy fuerte en mi corazón. Creo que lo que marcó mi vida fue a los 4 años, cuando yo miré a mi padre, ¿verdad? Que estaba con una mujer que no era mi mamá. Me recuerdo yo estando con mi madre en el tianguis, estábamos vendiendo ropa, ¿verdad? Usada, para que mi madre pudiera darnos de comer, porque mi papá era drogadicto. Yo tuve 5 hermanos y yo conmigo 6, todos fuimos drogadictos. Hace como 3 años perdí una de mis hermanas también a causa de la droga. Y yo me recuerdo a los 4 años, ¿verdad? Cuando miré a mi padre con otra mujer. Y eso empezó a marcar mi vida. Así que mi vida prácticamente fueron drogas. En el barrio que yo me desarrollé, al puro salir de la puerta para afuera, ¿verdad? Había droga por todos lados, incluso, ¿verdad? Ahí en mi casa, ¿verdad? Porque mi madre se fue a los Estados Unidos para tratar de sacar adelante. Y en la casa de mi hermana, en la que me dejó mi madre, mi hermana tenía 17 años y estaba esperando su segundo hijo. Y nos dejó a cargo de ella. Y me recuerdo esa temporada, ¿verdad? Donde ahí adentro de la casa, ¿verdad? Podían entrar jóvenes, podían entrar personas y drogarse, y nosotros estábamos siendo expuestos a todo eso. No quiero hacerlo muy largo, ¿verdad?
yo decidí formar mi familia como a los 17 años aproximadamente, 18. Y lo único que hice, ¿verdad? Porque yo creí que a lo mejor si yo formaba una familia, mi vida iba a cambiar. Me recuerdo cuando me robó mi esposa, porque ella me robó a mí, yo a ella no. Y entonces cuando ella me robó a mí, yo me recuerdo estando ahí, ya saben, ¿no? Los primeros meses. Ni siquiera de alguna manera pudiéramos decir que teníamos amor, ¿verdad? Pero nos íbamos conociendo y de alguna manera empezamos a vivir una vida de infierno. Yo recuerdo ya estando a punto de dar a luz, yo la estaba golpeando todavía, y ella a unos meses de aliviarse, yo todavía, para vergüenza mía y me da vergüenza esto, pero yo todavía la golpeaba, en una vida de sufrimiento. Hasta un día, ¿verdad? Que ella me dijo, ya no quiero nada contigo. Ya no quiero nada. Ya estuvo, y mi nombre también ya estuvo, ¿verdad? Cada quien por su lado, cada quien por su lado. Entonces le dije, pues vete. Me dijo, no, vete tú, porque es la casa de mi mamá, y me corrió, ¿verdad? Entonces me tuve que ir yo, y me fui. Y me recuerdo, hermano, mi hija acababa de nacer. Acababa de nacer mi hija, y cuando yo miré la condición en la que me encontraba, ¿verdad? Yo quería recuperar a mi familia. Yo quería recuperar a mi hija, a mi esposa. En ese tiempo no estábamos casados, ¿verdad? Nos habíamos ido así a la brava. Pero yo me recuerdo que yo quería recuperar a mi familia, no quería seguir en esa vida de adicciones, no quería seguir en esa vida que estaba llevando. Y le pedí a mi mamá que me ayudara. Y me recuerdo que mi mamá me mandó al hogar de recuperación de Alcance Victoria. Llegué al hogar de recuperación hace 13 años y llegué en un lugar cerquita de aquí, llegué aquí a San Luis Potosí, a unas 2 horas de aquí. Ahí Dios transformó mi vida, llegué al hogar de recuperación. Me recuerdo el día que llegué al hogar de recuperación, me recogieron en la central, y cuando fui allí al hogar de recuperación, el pastor me recogió y me dijo, bueno, aquí te vas a quedar, mañana platico contigo. Y me metió allá al lugar de recuperación. Y cuando llegué al lugar de recuperación, ¿verdad? El director hizo una rueda ahí y oraron por mí. Y luego nos mandaron a dormir. Y cuando llegué al lugar de recuperación, ya para dormirme, me recuerdo que me tocó en mi cama, y a un lado estaba otra cama y del otro lado estaba otra cama, ¿verdad? ¿Cuántos son del lugar de recuperación aquí, del lugar de recuperación? Aquí hay varios. Y luego me recuerdo que yo dije, yo quiero cambiar. Pero lo que me recibió el hogar de recuperación, ¿verdad? Es que a un lado estaba una persona que estaba arrancando bien fuerte. Y luego del otro lado, ¿verdad? Alguien se echó un gas. Y dije, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿A qué vine a este lugar? Pero yo dije, me voy a regresar, me voy a ir para Guadalajara. Pero Dios tocó mi corazón, ahí Dios empezó a trabajar en mi vida, en el lugar de recuperación. Ahí Dios me dio un llamado, Dios me regresó a mi esposa. Me recuerdo que después de 3 meses yo oraba por mi esposa, ¿verdad? Y yo me recuerdo que yo le dije a ella, yo no voy a regresar para Guadalajara. Dios me salvó, Jesús transformó mi vida, y yo me voy a quedar en este lugar. Yo voy a entregar mi vida a Jesús en agradecimiento. Y le dije, si tú quieres algo conmigo, bueno, puedes regresar, puedes venir para acá, para que tú puedas experimentar lo que yo estoy experimentando. Ella no quería saber nada de mí, pero luego me recuerdo un día que me mandaron a la obra. Y fui a la obra, y ese día fue un día muy complicado para mí, porque ese día me caí en unas tarimas que estaba acomodando, y cuando me caí ahí en el banco de alimentos, la gente se burló de mí. Me fui al baño, casi llorando, y dije, qué necesidad de estar aquí. Y luego le dije al Señor, nomás te pido que me digas algo, si me la vas a regresar, sí o no, ¿verdad? Y abrí mi Biblia y yo me di una promesa. Esa promesa no la que en mi corazón, pero luego cuando llegué al hogar, y entré, y me habló el director, y me dijo el director, ¿sabes quién va a venir hoy? Y dije, no sé. Y dijo, va a venir tu esposa, va a venir a visitar de Guadalajara. Y ese día ella llegó al lugar de recuperación. Y luego me miró y se volvió a enamorar de mí, ¿verdad? Con mucha razón. Y dijo, wow, qué tremendo, ¿verdad? Y dijo, yo quiero lo que tú tienes. Y luego ella regresó para Guadalajara, y a los 2 meses llegó, parecía que venía con una mudanza entera, como con 10 bolsas así bien grandes, y dijo, vengo a quedarme contigo. Y ahora me veo un problema, porque ya ahora me se va a quedar, no había casa de mujeres, sino
de hombres. Así que ella pasó el proceso en la casa de hombres también. Y yo era su consejero, así que ahí me desquité todas las que me había hecho y la disciplinaba y la regañaba. Amén. Pero Dios cambió nuestras vidas en el hogar de recuperación y alcance y victoria. Ahí Dios nos transformó en un nuevo amigo. Aquí solamente es el fruto de la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Terminamos nuestro proceso 1 año y 8 meses. Estuvimos ahí en el hogar de recuperación. Después de terminarlo, mi pastor dijo: ¿qué quieren hacer? Le dije: pastor, te voy a pedir una promesa. Me dijo que yo voy a ser pastor, ¿verdad? Entonces yo quiero ser pastor. Y él me dijo: ¿y qué quieres hacer? Le dije: usted dígame lo que tenga que hacer. Yo nada más quiero obedecer el llamado de Dios sobre mi vida. Y los próximos 6 años trabajamos. Estuve como director en el lugar de recuperación varios años. Estuve en alabanza, estuve de líder de evangelismo, líder de jóvenes. Estuvimos haciendo los aseos de la iglesia. Estuvimos haciendo muchas cosas. Ahí Dios nos dio a nuestro otro hijo, Isaías. Ahí nació en San Luis, él es potosino. Y todo iba muy bien. Todo iba bien. No teníamos nada de lujos, nada de lujos. Mi esposa y yo compartíamos un elote en 3 partes, uno para mí, uno para ella y uno para mi hija. No teníamos nada de economía, nada. ¿Verdad? Nosotros vivíamos con 350 pesos a la semana. Yo le daba a ella, dábamos nuestro diezmo y lo que sobraba se lo daba a ella, y eran 50 pesos por día que ella gastaba para la comida. ¿Verdad? 50 pesos, que cada vez le pedía cambio yo, pero nunca me daba cambio. Pero eran 50 pesos para la comida. Así que nosotros comíamos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, y el domingo lo dejábamos por fe. Pero Dios siempre suplió nuestras necesidades. Dios siempre fue bueno. Así que Dios empezó de alguna manera a bendecirnos, todo estaba bien, estábamos desarrollando un ministerio. Y un día, hace aproximadamente como unos 6 años, en el 2019 exactamente, estaba predicando en la iglesia de San Luis Potosí, y de repente al bajar el pastor me mandó a hablar y me dijo: quiero hablar contigo, tráete a tu esposo. Y yo dije: bueno, a lo mejor me van a engañar por algo que hice, o a lo mejor me van a dar unas vacaciones, ¿verdad? Porque ya tengo unas. Y cuando llegamos a la oficina lo vimos muy serio. Y nunca se nos va a olvidar las palabras que nos dijeron. Nos dijeron: a partir de este día, nosotros ya no somos Alcance Victoria. Y volteé a ver a mi esposa y le dije, no le dije nada, solo nos volvemos a ver. Y me recuerdo que el pastor dijo: ¿quieren permanecer con nosotros o quieren permanecer en Alcance Victoria? Decir. Y le dije: no le puedo responder ahorita porque no sé, para empezar, yo creí que él estaba bromeando y no entendía lo que él me estaba diciendo. Dios nos rescató en Alcance Victoria. Dios nos sacó en Alcance Victoria, y de repente que nos dijera eso fue como un balde de agua fría para nosotros. Así que bueno, le dije: denme 2 días para pensarlo y para orarlo. Y bueno, finalmente decidí, porque estuvimos ahí alrededor de la casa de recuperación. Pero sentí que espiritualmente me empecé a morir, porque Dios me rescató en este ministerio, y en este ministerio no somos el único, pero sí somos un ministerio especial. Alcance Victoria es un ministerio muy especial. Y entonces, ¿verdad? Hablé con mi esposa y le dije: yo no me siento a gusto, yo creo que Dios me está llamando a permanecer en Alcance Victoria. Todo esto se lo estoy diciendo por algo. Así que de repente hablo con ella y me dice: yo no estoy dispuesta a moverme. Son 7 años de nuestras vidas aquí en San Luis. Nuestra hija ha crecido aquí, va a la escuela aquí, tiene amigas aquí, sus amiguitas de la escuela, de la iglesia, nuestros hermanos aquí en la iglesia. Éramos una iglesia pequeña, éramos una iglesia bien llena de fraternidad, bien llena de unión, ¿verdad? Y entonces ella dijo: yo no me quiero ir. Pero de repente yo le dije: bueno, si tú no quieres irte, yo no voy a ir, porque quiero obedecer lo que Dios me está diciendo. Para esto habíamos ayunado, habíamos orado a Dios, y Dios me confirmó a mí que tenía que permanecer
en la cárcel Victoria, sin embargo ella no quería. Pero bueno, después de unos días estar hablando una madrugada, me tocó en mi puerta, porque incluso estábamos ya separados, ¿verdad? Con la decisión de que yo me iba a ir a la cárcel Victoria iba a permanecer. Y me dijo, Dios me habló, me dijo que te siga. Así que lo que hicimos ese día es que hablamos con nuestro pastor, en el cual, ¿verdad? Él nos había dado y había hecho tantas cosas por nosotros. Y le dijimos, pastor, lo amamos a usted, amamos a la pastora, pero Dios nos está diciendo que tenemos que hacer su voluntad. Y ese día partimos a la ciudad de Tepic, Nayarit. Nosotros estábamos en San Luis y habíamos estado por muchos años, era la mano derecha del pastor, era el pastor, y estaba bien establecido ahí, pero Dios quería moverme. Así que cuando voy de San Luis a Tepic, fue una transición complicada. Y eso es lo que quiero compartir hoy en esta mañana, porque me recuerdo, en ese tiempo Dios me dio una palabra, que es lo que yo ahorita le compartí a usted, y que 2 noches atrás el Señor me las dio para que se las trajera a usted. Es Lucas capítulo 5, ¿verdad? Donde la palabra del Señor dice, nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará. Los odres se perderán. Ese vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conserva. Si cuando tuve que hacer la transición junto con mi familia, de estar acomodados nosotros aquí, de estar establecidos, íbamos a ir a otra ciudad, íbamos a llegar desde abajo. Me recuerdo llegando a Tepic, ¿verdad? No llegué de director, no llegué de copastor, no llegué de líder, llegamos desde abajo. Llegamos y lo primero que hicieron es que nos recogieron, nos aventaron ahí en el lugar de recuperación y nos dejaron. No hablé con pastor Nacho como hasta el próximo mes. Así que estuvimos ahí. Y cuando llegamos y vimos la exposición de lo que era Cárcel Victoria de Tepic, no tenía nada que ver con la exposición en la cual yo estaba, que era Cárcel Victoria de San Luis. Que la visión era la misma, eran cosas totalmente diferentes. Si cuando llegué a Tepic, yo había sido director de una casa de recuperación, incluso había un hermano que estuvo conmigo, ¿verdad? Lo estaba mirando y estaba recordando un hermano que estuvo conmigo en San Luis, y un otro que estuvo en Tepic también, como aquí hay 2 que estuvieron conmigo en Tepic. Y bueno, cuando estaba en San Luis, yo era director, y la casa era como 7, 8, o cuando estaba bien llena éramos 10. Y entonces, hermano, cuando llego a Tepic, ¿verdad? Y después de unos 2, 3 meses, el pastor Nacho me dice, agarra el lugar de recuperación. El lugar de recuperación de Tepic en ese tiempo tenía 80 hombres. Era mucha la diferencia de estar trabajando con 10 hombres para trabajar con 80. Así que era mucho. Era una diferencia muy grande. La congregación de Tepic es como de 350 a 400 personas. Y acá éramos como 25. Así que la mentalidad era muy diferente en cuanto a un lugar y a otro, y la demanda también era muy diferente. Así que bueno, mi pastor me dio la oportunidad de empezar a trabajar con él, pero había un problema. Mi mentalidad era muy pequeña. Y me recuerdo que el pastor Nacho me repetía constantemente y él me decía, Mario, yo las quiero si tú las estás ejecutando. Pero como tú estás, no me sirves. Necesitas cambiar tu mentalidad. Y me decía algo, ¿verdad? Que ahorita ya me genera risa, pero antes me generaba enojo. Me decía él, ya no estás con tus 10 pelones, ahora que hay más de 80 hombres, y tienes que dar el ancho para lo que te está demandando el ministerio. Sí que bueno, era un reto muy complicado para mí. Era algo complicado para mí. Y entonces había algo diferente que tenía que hacer. Ahora no era hermano, estar acá cómodo con 10 personas. Ahora eran 80 hombres en el lugar de recuperación. Ahora la demanda era mucha. Ahora había que trabajar, ahora había que hacer muchas cosas. Y tenía que tomar una decisión. O hacía cambios en mi vida, o me regresaba a San Luis. Si que hacer la voluntad del Señor no es fácil. Cada que Dios nos pide que hagamos algo para
Y el llamado de Dios va acompañado de oposición. Esto quiere decir de que cada que vamos a hacer algo para Dios va a presentarse un obstáculo. En esa temporada mi mayor obstáculo era yo mismo. Tenía que cambiar, así que por ese titulado en esta mañana, este mensaje, atrévete al cambio. Los cambios son indispensables en la vida de un ser humano. Yo estaba en esa temporada y tenía que hacer cambios en mi vida, y lo primero que tenía que hacer era que tenía que cambiar mi manera de pensar. Pablo lo dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, vaya para allá. ¿Quién conoce este versículo? Dice la palabra del Señor. Romanos capítulo 2, versículo 2. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando Pablo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Mira, esta palabra transformados es una palabra griega. Menestrón es la 33-39, es la palabra metamorfosis. Creo que usted ha escuchado esta palabra. Esta palabra metamorfosis es lo que es la transición, ¿verdad? La etapa que pasa, hermano, una oruga para ser una mariposa. Esta palabra significa, ¿verdad?, transformar, cambiar de forma, transfigurar o transformar. Y esta palabra Pablo le está diciendo a los romanos: ustedes están acostumbrados a vivir bajo una cultura y a pensar de acuerdo a la cultura en la cual ustedes se encuentran. ¿Cuál cultura era? Era la cultura greco-romana, que venía de la cultura helénica de los griegos. Los romanos habían adoptado eso, ¿verdad? Ellos se basaban en los libros y en los escritos de los grandes pensadores griegos, hermano, y su filosofía de ellos estaba de acuerdo a esos grandes pensadores. Así que Pablo les dice: ustedes no tienen que vivir de acuerdo a cómo vive el mundo, de acuerdo a cómo el mundo piensa. Ustedes tienen que cambiar, tienen que hacer una metamorfosis en su mente. Y eso fue lo más complicado para mí. A mí me enseñaron, ¿verdad?, de alguna manera. Y cuando llego a Tepic, la forma en la que yo debería de trabajar era totalmente diferente. Era opuesto a lo que yo había aprendido. Se me había enseñado, se me había instruido, y yo había sido expuesto, ¿verdad? Había mirado cómo se sirve a Dios de alguna manera. Pero cuando llego a esta ciudad, cuando llego al ministerio, y de repente me sueltan al lugar de recuperación con 80 hombres, dije: ¿ahora qué voy a hacer? Tenía que cambiar mi mentalidad, tenía que hacer una metamorfosis. Tenía que cambiar mi manera de pensar, y no solamente mi manera de pensar. Tenía que adaptarme al ambiente y a la atmósfera que se estaba generando en ese lugar en el cual yo me había posicionado. El problema de muchos cristianos es que quieren venir a las cosas de Dios, pero quieren seguir pensando, hablando y mirando como en el mundo. Y aquí no es así, aquí es diferente. La palabra del Señor en 2 Corintios dice que nosotros no andamos por vista, nosotros estamos por fe. Así que bueno, en San Luis yo me recuerdo que todo lo que yo hacía era de acuerdo a las posibilidades que tenía. Si no teníamos la finanza, no lo hacía. Yo aprendí a depender de las posibilidades que tenía. Pero cuando llego a Tepic, ¿verdad?, mi pastor empezó a retar mi fe. Y él empezó a estirar mi fe. Él decía: cambia tu manera de pensar. Yo no sabía lo que era de alguna manera vivir por fe realmente. Y de repente llego a ese lugar y el pastor empieza a trabajar conmigo y me decía: necesitamos hacer esto. Quiero que saques una cotización. Necesitamos 8 ventiladores. Y cada ventilador cuesta 20,000 pesos.
Y me decía, ¿cuánto era? Porque si compramos los 8 ventiladores, ¿verdad? Van a ser 160,000 pesos. Me decía, bueno, está bien. Son 80,000 pesos, quiero que los consigas. Y me daban la mitad de lo que costaba. Pero siempre decía, me dejaron para que Dios te dé gracia y puedas agarrar ese ventilador. Y decía, no, por mí, mejor denme el dinero. Con la oración no voy a conseguir nada. Y constantemente eso, y cada que me decía, ven con Israel, y ya sé lo que me va a decir. Me decía, ¿cuánto es? 10,000, están 5,000, pues sigue. Y empezó a estirar mi fe. Y para serle sincero, hermano, hubo momentos donde sentí que iba a tronar. Porque bueno, mi pastor es un pastor que le gusta mucho la excelencia. Es un pastor, los que lo conocen, a él le gusta, hermano, siempre dar pasos de fe. Y él empezó a inculcar y llevar en mí esa fe. Pero tenía que cambiar mi manera de pensar. Así que les voy a contar 3 cosas que Dios hizo en mi vida en esa temporada. Es lo que yo quiero transmitirle a ustedes en esta mañana de parte del Señor, porque aquí en Alcance Victoria, Zacatecas, está entrando en una nueva temporada, en un nuevo nivel a donde Dios los va a llevar, pero se va a requerir una nueva mentalidad, una nueva manera de pensar hacia el próximo nivel que Dios nos va a llevar. Mire, número 1, lo primero que el Señor hizo en mi vida es que cambió mi manera de pensar, mi mentalidad. Vaya a Éxodo capítulo 13, verso 17. Mira lo que dice la palabra del Señor. Éxodo 13, 17. Luego que el faraón dejó al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca. Porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Ahora déjenme dar un poquito de contexto de esta escritura. Sé que usted conoce la historia del pueblo de Israel cuando estuvo en Egipto, ¿cuántos la conocen? La historia dice que cuando el pueblo de Israel estuvo por 400 años cautivo en Egipto, el pueblo empezó a clamar a Dios, porque ellos estaban en un estado de esclavitud tan tremendo, donde, número 1, ellos no eran libres. Número 2, ellos no podían aspirar a poder desarrollar una economía fuerte en su vida. Y número 3, ellos nunca iban a aspirar a salir libres de ahí, de ese lugar. Así que ellos empezaron a clamar. Hace años leí un libro que se llama Reyes y Sacerdotes de Egipto. Y este libro decía que cuando las mujeres estaban embarazadas, estas mujeres estaban a punto de dar a luz, los hebreos trabajaban jornadas de 12 horas en Egipto. Ellos eran esclavos, ellos no decidían. Si un día decían, no voy a trabajar, ¿verdad? Porque hay gente que no le gusta trabajar. Aquí no, aquí creo que le gusta trabajar. Pero en Puerto Vallarta me llegan a lograr hombres que no les gusta trabajar. Aquí yo creo que son bien chambeadores todos los hermanos. Pero hay gente que no les gusta trabajar. Y allá no podían decidir en Egipto y decir, yo no voy a trabajar hoy. Ellos tenían que cumplir su jornada de 12 horas de trabajo para ganarse solamente el pan y dónde iban a vivir. Y dice que cuando las mujeres hebreas estaban a punto de dar a luz y ellas estaban en su jornada de trabajo, ellas no podían parir. Y si el niño se les venía, muchas, dice este libro, que muchos de los grandes obras de arquitectura que hay en Egipto están manchadas por la sangre de los hijos de las hebreas que murieron siendo aplastados cuando ya estaban amasando el barro, pero no podían parar. O sea, si una mujer decía,
me rompió la fuente, sigue. Eran esclavos. Sigue. Y muchas hebreas vieron a sus hijos morir, siendo aplastadas por sus pies. La esclavitud en la cual se encontraban los hebreos era una esclavitud exagerada, extrema. Ellos eran golpeados, ellos eran maltratados. Pero la historia dice en Éxodo que ellos clamaron a Dios y que le dijeron: acuérdate del pacto que hiciste con Abraham. Tú nos dijiste que nos ibas a dar una tierra que estuviera leche y miel. Y bueno, la Biblia dice que Dios escuchó el clamor de los hebreos y por fin mandó, o levantó un libertador que usted y yo lo conocemos, se llamaba Moisés. Levantó Moisés, pero dice la Biblia que cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, de la esclavitud, Dios no lo llevó directamente a la tierra de bendición, sino que lo llevó por un camino que era más largo. Los historiadores dicen, hermano, que el camino, la trayectoria que se tomaba de Egipto a Canaán, la tierra prometida, era de aproximadamente 9 días. En 9 días ellos tuvieron que haber estado allá. Sin embargo, no se tardaron 9 días. ¿Cuánto se tardaron? Primero se tardaron 2 años en llegar a Cades Barnea. En Cades Barnea era la frontera para llegar a Canaán. Pero como no estaban listos, no volvió a regresar por otros 38 años. Así que el pueblo se tuvo que pasar 40 años en Egipto, en el desierto. Mire, ¿cuál era el problema? Dios los pudo haber llevado por el camino corto, los pudo haber llevado rápido, posicionarlos en la tierra prometida, en Canaán, la tierra donde fluía leche y miel, tierra donde no iban a ser esclavos, tierra donde ellos iban a tener su propia tierra. Dice que ellos iban a edificar, iban a sembrar, iban a recoger, ahora ya no iban a rentar, ahora iban a ser dueños, ahora iban a estar bendecidos. Pero ¿cuál fue el problema? ¿Por qué Dios no los llevó tan rápido? ¿Sabe por qué? Por la mentalidad del pueblo. Porque el pueblo tiene una mentalidad de esclavo. Y para conquistar la tierra prometida, se iba a necesitar una mentalidad de conquistador. Donde lo vemos, dice la Biblia, luego que Faraón desvía al pueblo, Dios no lo llevó por el camino más corto, porque dijo: no vaya a ser que se les presente guerra y decidan regresar. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo de Israel era experto en una manera en saber lo que era ser esclavo. Ellos habían aprendido a sobrevivir siendo esclavos. Ellos de alguna manera, muchos de ellos cuando se les empezó a poner difícil en el desierto, ellos decían: vamos a regresar para atrás. Porque su mentalidad era de esclavo. No hay mucho tiempo caminé con una mentalidad de esclavo. Yo sé lo que es estar en las calles. Yo sé lo que es, hermano, estar galoneando para una dosis de droga. Yo sé lo que es la pobreza. Yo sé lo que es la miseria. Mi mamá, cuando mi papá nos abandonó y mi mamá se quedó a cargo de 6 hijos, todos los días nos levantábamos a las 5 de la mañana para ir a las colonias más ricas de Guadalajara. Íbamos y agarrábamos las cosas que tiraban a la basura y esculcábamos la basura, y si sacábamos unos tenis nuevos, los agarrábamos, un culete o un pantalón o una camisa, y ahí mismo comíamos. Si salía un pan Bimbo, si salía una cajeta, y ahí mismo comíamos de la basura. Yo sé lo que es pobreza extrema. Yo sé lo que es estar ya sin comer. Sé que algunos de ustedes se identificarán conmigo. Cada uno de nosotros venimos de diferentes estilos de vida. Así que bueno, este pueblo sabía lo que era, perdónenme por la palabra, pero sabía lo que era ser miserable, lo que era ser un mendigo, pero no sabía lo que era conquistar, no sabía lo que era agarrar la bendición de parte de Dios. Así que Dios no los podía llevar rápidamente, porque al momento que ellos llegaran a Canaán, y cuando el ejército cananeo, porque bueno, conocemos la historia, ¿no? Cuando cayó el muro de Jericó, allá en Canaán los estaba esperando un ejército enemigo, y cuando ellos llegaron a tratar de conquistar Canaán, el ejército no iba a estar, decir: pasen, bienvenidos, apodérense de nuestras ciudades, apodérense de todo lo nuestro. Y cuando ellos llegaran y miraran que el enemigo se enfrentara a ellos, lo más seguro es que el pueblo de Israel iba a decir: mejor no peleemos, mejor nosotros somos sus esclavos y denos algo de comer.
Ahora mismo estuve en San Luis Potosí después de 13 años que estuve ahí. Pero cuando estuve en ese lugar de recuperación no fui el único, fuimos varios. Y bueno, gente me escribe y me dice, oh, Pastor Mike, muy bueno lo que Dios está haciendo en tu vida. Es tremendo lo que Dios ha hecho en tu vida. No solamente es que Dios nos llame y nos diga que Dios tiene un propósito. Claro que Dios lo tiene. Claro que Dios tiene un propósito para los hombres del lugar de recuperación. Ahí estuve yo hace 13 años sentado, sin esperanza, sin propósito. La diferencia radica en el que crea al Señor y está dispuesto a cambiar su mentalidad y decirle a Dios, ¿por qué va a hacer en mi vida? Y el rey me dice, estoy dispuesto a hacer los cambios que tenga que hacer. Yo caminaba con una mentalidad de pobre. Siempre fui pobre. Siempre. Cuando llegué a Tepic, tenía que cambiar mi mentalidad. Tenía que cambiar mi manera de pensar. Así que el pueblo tenía que cambiar su manera de pensar. Dios tiene cosas buenas para nosotros. La Biblia dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Sabes? He conocido a muchos hombres. Me recuerdo de un hombre específicamente en San Luis que lo tuve en el hogar. Un día le dije, tienes una buena familia. Su esposa de mi hermano era líder de la iglesia. Ella estaba sirviendo en la iglesia. Y ella había estado fiel en la iglesia por muchos años. Y él entraba y salía del lugar de recuperación. Estaba unos meses y luego se iba. Regresaba al lugar de recuperación y luego se iba. Y un día, después de haber estado 15 días endelegado en el lugar de recuperación, lo que es uno de los hombres que más trabajo me costó cuando yo era director de poder trabajar con él, se nos envidió y fue algo tremendo. Por 15 días estuvimos ahí trabajando con él. Y después, hermano, le dije, hermano, ¿a poco no quieres cambiar? Y me dijo, la verdad, yo me quiero ir a la calle, ábrame la puerta. Quiero ir a la calle. En la calle no hay. En la calle cuando ya no tengo dinero me siento por ahí, no conozco algo y estoy trabajando. Y agarro otra botella otra vez. Ve gente que prefiere vivir con esa mentalidad de esclavo. ¿Saben cómo murió este hombre? De cirrosis. Unos años más adelante murió. ¿Por qué? Porque no quiso cambiar su manera de pensar. Si yo entendí en esa temporada, o cambiar mi manera de pensar, o no hubiera alcanzado lo que Dios tenía para mi vida. Amén. Ahora, cuando cambiamos nuestra manera de pensar, lo que el Señor hace es que número uno quita nuestra malicia. Porque la verdad es que somos bien maliciosos. Y discúlpenme por esto que voy a decir, lógicamente, pues no vino a ofender a nadie, ¿verdad? Pero a veces no solamente somos maliciosos, pero también somos bien mal pensados y también somos envidiosos. No podemos ver que alguien prospere. Porque miramos a alguien que prospera y decimos, ¿por qué? ¿Por qué él prospera? Y casi siempre buscamos una excusa del por qué él sí y por qué yo no. Es que viene el dinero por esto. ¿Verdad? Nosotros los pastores nos paramos aquí enfrente y les decimos, denle a Dios, confía en Dios. No, de seguro que el pastor no quiere para él. No. Yo seguro que voy a salir para el pastor. Y esa mentalidad, yo la tuve. Déjeme ser sincero con usted. Yo decía, ¿para qué doy? Voy a servir para el pastor. Pero lo que no sabía es que más beneficiado era yo. Porque la Biblia dice que es muy bienaventurado dar que recibir. Y que el que siembra escasamente recoge escasamente. Pero que el que siembra abundantemente recoge abundantemente.
Y entonces mi mentalidad empezó a cambiar. Ya no pensaba por qué aquel tiene y por qué yo no. Ahora empecé a cambiar mi mentalidad y ya no decía por qué aquel puede tener su familia, por qué aquel puede soltar la duda, por qué aquel puede tener un buen trabajo y por qué yo no. Ya no empecé a envidiar. Ahora mi mentalidad cambió, mi mentalidad fue la siguiente: si él puede hacerlo, yo también puedo hacerlo. Si Dios no puede bendecir a él, también me puede bendecir. Pero hermano, tú tienes que ver con la manera en la que pensamos. Cuando llegamos a Puerto Vallarta hace 2 años y medio, mi esposa y yo y 10 hombres. Cuando llegué a la ciudad de Puerto Vallarta es la ciudad más cara en renta de todo Latinoamérica. Cuando llegué a Puerto Vallarta y empezamos a mirar lo caro que eran las rentas, lo difícil que era la ciudad, empezamos de alguna manera y el enemigo quiso hacerme pensar de una manera negativa. Pero no se trata de la dificultad que se encuentra enfrente, sino de la mentalidad que tiene la persona, la cual está dispuesta a brincar esa dificultad. Así que llegamos a Puerto Vallarta con 200 pesos, fue todo. Llegué con 200 pesos. Y le dije a uno de los misioneros: ven y compra una botella de aceite, sal, no recuerdo otra cosa, para que cocine. A Puerto Vallarta llegamos sin nada. Lo reunimos en el piso. Llegamos en septiembre. El mes de septiembre es el mes más caliente de Puerto Vallarta. Hace demasiado calor. Y yo le decía al misionero: abre la puerta para que entre aire, y el aire estaba caliente. No me considera, le dije. Me recuerdo cuando le dieron 200 pesos, ya la tiene. Cuando regresó le dije: dame el cambio. Y digo: no, fue el cambio. Hermano, ¿qué costó? Hermano, allá las cosas están carísimas, hermano. Carísimas. Y entonces, hermano, ella no me decía: no lo vas a hacer, no vas a poder. Pero si no hubiera sido porque años atrás Dios había cambiado mi manera de pensar, y algo que me enseñó mi pastor y me dijo: si tú le crees a Dios por 10, te va a dar 10, si le crees por 100, te va a dar 100. Así que yo dije que si Dios me respaldó en San Luis Potosí en el primer nivel, y luego me trajo a Tepic y también me respaldó, ahora me va a respaldar aquí en Puerto Vallarta. Tiene que ver con la mentalidad. Así que empezamos a trabajar, y al primer mes teníamos 30 hombres en el hogar de recuperación, solo en el primer mes. Agarramos un local donde cabían 70 personas. Y a los 6 meses el local se había llenado. Y luego dijimos: tenemos que ir a otro local. Pero nada más que era la renta, no teníamos para pagar la próxima renta. Estábamos bien, y aparte estábamos en la transición donde de alguna manera se nos iba a quitar el apoyo que se nos había estado dando. Y cuando llegamos a Puerto Vallarta y estuvimos ahí por 6 meses, se quebró el lugar. Y después decidimos dar el brinco a otro lugar más caro. Y yo, bueno, estaba buscando familias que como el lugar era más grande, dije: bueno, aquí podemos hacer 2 cuartos, y a lo mejor, como en Vallarta las rentas son muy caras, a lo mejor una familia puede venirse aquí y parte de lo que le lo podemos usar para la renta. Y 2 familias dijeron: sí, estamos dispuestos. Y luego después dijeron: no, siempre no. Y ya me agarraron el lugar yo. Y ella no me decía: no vas a poder. Y ella no me decía: no lo vas a hacer. Pero yo me recuerdo, hermano, creyéndole al Señor, y dije: mi mentalidad no es de miseria, mi mentalidad no es de pobreza. Dios no me sacó del mundo para venir a sus pies y seguir arrastrando la cobija, seguir estirando la tortilla. Dios me trajo porque soy un escogido de Dios, y si Dios me escogió, Él me va a respaldar. Y pudimos agarrar ese lugar. Y ahora era un lugar para 120 personas. Y se llenó el lugar. Y ahora tenemos que dar otro lugar, lo doble de renta.
dije, ¿cómo es posible? Cuando miramos lo que estamos pagando de renta, lo que teníamos que pagar mensualmente, ¿cómo es posible que un drogadicto como yo, que no tenía la capacidad ni siquiera para pagar un cuarto de renta, cuando me llevé a mi esposa, primero me la llevé con mi mamá y después me la llevé con mi suegra, no podía pagar un cuarto de 1,000 pesos, no podía darle algo el fin de semana para el alimento? Al contrario, me recuerdo que mi suegra nos ayudó para poner una pequeña tienda y yo me robaba el dinero de la tienda y me agarraba las cosas de la tienda, hermano, por la condición en la cual estaba. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Pero ¿sabe qué? El Señor me mostró y me trajo a memoria una vez más, hermano, que no caminamos por vista. En Alcance Victoria no andamos por lógica. Muchos de nosotros usamos la lógica para todo. Y a puntos y cuánto es importante y tanto importante. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pero cuando agarramos ese lugar, ¿verdad? Porque ya no cabíamos, y agarramos un lugar para 200 personas, un lugar más grande, como lo doble del tamaño, y era mucha letra que se tenía que pagar, pero apenas dimos el paso y Dios nos respaldó y pudimos agarrar ese lugar, y ese lugar ahora está lleno, ya no cabemos. Ahora somos 200 personas, pero 200 sillas, y cada fin de semana se está llenando, y Dios ha sido bueno, pero es de acuerdo a la mentalidad que la persona tiene. Así que lo que Dios ha hecho con nosotros es lo mismo que Dios va a hacer aquí en Zacatecas. ¿Saben por qué? No se necesita tanta teología para explicárselo. Vean lo que está pasando. Cuando yo decidí agarrar el primer lugar, del primer lugar al segundo lugar, yo dije, pastor, ¿cómo cree? No teníamos la finanza, mucho menos del segundo al tercer lugar, no teníamos la finanza. Pero hemos dado pasos de fe. No van a poder mirar esto, que Pastor Salomón está aprendiendo a creerle al Señor y está dando ese paso de fe. Y yo creo que lo mejor está por venir por Alcance Victoria Zacatecas, porque se están dando pasos de fe. Pero ¿qué hay de usted, hermano? Esto no se trata solamente del pastor. Lo primero que Dios hace es que cambie nuestra mentalidad. Ya no eres el barco, ya no eres el cholo, ya no eres el pelón, ya no eres el drogadicto, ya no eres el alcohólico, ahora eres un hijo de Dios, ya no eres el inservible, ahora Dios te va a usar para hacer algo, ahora Dios te va a levantar con un propósito. Hay gente, hermano, que no se la cree. Un pastor me dijo, hermano, lo primero que tienes que hacer es creértela. Tienes que creértela. Ya no caminas con una mentalidad mediocre, ahora caminas con una mentalidad de victoria. ¿Cómo vamos a poder ir? ¿Cómo va a poder Dios llevarnos a la abundancia si no tenemos la mentalidad para ir a ese lugar? Si queremos seguir creyéndonos que seguimos en la miseria, que queremos seguir creyendo que estamos allá donde estábamos. Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 14. Lo segundo que Dios hizo conmigo en esa temporada, después de cambiar mi manera de pensar, es que cambió mi manera de ver las cosas, cambió mi óptica. Segunda de Reyes 6, 14. Si me ayudan por el teclado, no se van. Segunda de Reyes 6, 14.
ser hablando de eso. Entonces se vio el rey allá, gente de a caballo, carros, un gran ejército, los cuales vinieron de noche, visitaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquel ejército que tenía, y sitiaron la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo. Debe ser que conozca esa historia. Habla de Eliseo y de Elías. Dice que se levantó Elías del temprano, hermano. Se levanta un día normal. Estaba justo él. Cuando abre la puerta, mira enfrente un ejército listo para atacarlos. Y se turbó, dijo: ¡ay, Señor! Todo iba bien el día de hoy. Iba corriendo con Eliseo y le dice: Señor mío, ¿qué vamos a hacer? Y le dijo: no tengas miedo. ¿Sabe algo que aprendí? De acuerdo como tú miras las cosas, así van a pasar. Si las cosas las miras imposibles, lo más seguro que es imposible para ti. Pero alguien me enseñó hace años que si lo crees, eso viene, digo, si lo crees, ya tienes el 50% hecho, solo por creer. Si lo crees, el 50% está hecho. Así que bueno, cada que me enfrento a una circunstancia delante del Señor, le digo: Señor, ya tengo mi 50%, que es creerlo. Ahora tú haces esto. De acuerdo como miren las cosas. Eliseo le dijo a Jesús: no tengas miedo, tranquilo. Y me recuerdo de esa temporada con mi pastor. Él me enseñó fe. Él me enseñó una cosa diferente. Me recuerdo de una ocasión que estábamos atravesando un problema bien fuerte ahí en Tepic. Y fuimos para Guadalajara. Y yo iba serio, porque teníamos un problema. Y él iba riéndose, iba bromeando y decía: ¿por qué el pastor se va riendo? Y íbamos a Guadalajara y se reía y estaba riéndose. Y bromeando como siempre. Él así es. Y le dije: pastor, no le pregunta lo que está pasando en Tepic. Y me dijo: Mario, el más interesado no es Dios. Si Él no nos defiende, ¿quién nos va a defender? El que nos llamó fue Dios. Así que aprendí también a mirar las cosas de diferente manera. Y cada que viene un obstáculo a mi vida, cada que viene una temporada difícil a mi vida, no lo miro como mi fin, no lo miro como que no puedo, lo miro como la próxima oportunidad para ir a lo que Dios quiere que haga y poder avanzar a las promesas que Dios tiene para mí. Pero se requiere algo que hizo Eliseo. Eliseo le dijo: no tengan miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y bueno, él sí estaba asustado porque era solamente la iglesia y Eliseo era dos contra un ejército. Verso 17 dice: y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vean. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí en el monte estaba lleno de gente de a caballo, de carros de fuego alrededor de Eliseo. Solamente tenemos que creer. Solamente tenemos que dar el paso. Atrévete a hacer el cambio. Atrévete a dejar el mundo.
Hace 13 años decidí entregarle mi vida al Señor. Un joven de 19 años, tenía muchas tentaciones, tenía muchas cosas por delante, tenía ofertas de trabajo, tenía deseos, pasiones dentro de mí, quería seguir en el mundo, pero me aprendí a entregarle mi vida a Dios y Él no me ha defraudado. Él me ha llevado a cumplir las promesas que Él me dio, porque estuve dispuesto a entregarle mi vida a Cristo. Póngase de pie. Cambia tu manera de pensar. Porque nuestra manera de pensar en el mundo va en contra de Dios. La Biblia dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. También dice que nuestra manera de ver las cosas no son con buena fe. Así que tenemos que cambiar nuestra óptica. Y número 3, tenemos que cambiar nuestra manera de hablar. Primero tenemos que cambiar nuestra mentalidad, luego nuestra manera de ver las cosas. Tienes que ver las cosas diferentes. A los que tienen un familiar en el lugar de recuperación, cambia tu manera de verlo. Ya no lo veas como drogadicto, ya no lo veas como la persona que era afuera. Ahora velo aquí, velo en este lugar, predicando la palabra de Dios. Velo diferente, porque Dios lo va a transformar. Y tú mismo no te veas igual. Ya no somos del barrio, ya no somos de las calles. Ahora somos escogidos de Dios. Si Dios lo hizo conmigo, lo va a hacer contigo. Dios te puede regresar a tu familia. Dios se puede levantar. Yo también tengo del barrio, de las calles. Dios rescató mi vida. Dios escogió a Causa Victoria para levantarte solos escondidos y poder hacer su voluntad. Pero también nuestra manera de hablar. Mira a la persona que está a tu lado, cambia tu manera de hablar. No hables negativamente. No hables negativamente. ¿Cómo te miras? ¿Cómo hablas de ti mismo y de las demás personas? Tenemos que declararnos como lo que somos, hijos de Dios. Job capítulo 2, verso 7. Ya estoy cerrando. Miren lo que dice. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, le dio a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de la ceniza. Entonces le dijo su mujer: aunque él es tu integridad, maldice a Dios y muere. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres falsas, has hablado. Que recibiremos de Dios el bien y el mal lo recibiremos. En todo esto lo perdoó con sus labios. La manera de hablar. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad, nuestra manera de ver las cosas, pero también nuestra manera de hablar. No declaremos miseria. No declaremos pobreza. No declaremos somos una iglesia pequeña. No declaremos esto, aquello. Es que Causa Victoria antes. Es que esto. No, ahora son cosas diferentes. Ahora mira lo que está pasando.
2012 la empresa se declaró bancarrota. ¿Qué pasó? Toda creó en 1975 la primera cámara digital. Como tenía el monopolio de los rollos de películas, estimaron que no era prudente desarrollar la cámara, una cámara digital. Toda fue la primera empresa en crear una. Pero ellos eran la empresa que mayor vendía a nivel mundial internacional los rollos. ¿No te recuerdan las cámaras de rollo? Que las vendían en la farmacia para la gente y no vas a revelar. Ellos fueron los primeros, pero no estuvieron dispuestos a innovar, a cambiar, a hacer una metamorfosis. ¿Qué pasó? Esa fue su peor decisión. Sony, Samsung y Panasonic acabaron en solamente 2 años con el imperio de todo, porque sacaron cámaras digitales. Y Kodak fue la primera que lo creó, pero no estuvo dispuesto a desarrollarlo. Estaban cómodos con los rollos, con las cámaras de rollos. Otro ejemplo, Blockbuster. ¿Cuántos recuerdan Blockbuster? Cuando rentabas películas, ibas y rentabas tu hija, y agarrabas una película, ibas y la veías y después tenías que regresar. El modelo de negocio era simple: alquiler de videos originales en un local moderno y atractivo. Esto eran las tiendas del Blockbuster. En 1994, con un millonario negocio en crecimiento, la empresa fue adquirida por Byron por $8.400 millones. Eso es lo que costaba la empresa en ese tiempo. $8.400 millones. En el año 2000, mire, escuche esto, en el año 2000, Blockbuster recibió una oferta de una pequeña compañía. Una pequeña compañía llamada Netflix. Era una pequeña compañía que no se conocía. Y se le acercaron para decirle a Blockbuster que tenían una idea para rentar las películas, pero no físicas, sino hacer una plataforma digital y rentarlas, que hubiera suscriptores. Lo único que Netflix le pedía en aquellos años a Blockbuster eran $400 millones. No era ni el 10% del capital de Blockbuster. Pero Blockbuster lo rechazó.
invito a que vengas aquí al altar. Quiero orar contigo. Quiero orar que Dios haga algo nuevo en tu vida. Pero vas a estar dispuesto a hacer un cambio. Mientras adoramos al Señor, levanta tus manos.